es que yo tenga el hijo. Es que ya viene lo que es. Te escuchamos. Ya viene la descendencia. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Qué podría decir Sara, Monse? Si Dios le dijo que el hijo de Agar no era la promesa, sino era el hijo de ella. Sara avanzaba más en edad y el diagnóstico de Sara humanamente le habían dicho que era estéril, pero habían pasado 5, 10, 11. ¿Qué pensaría Sara ante esa situación? ¿Dónde? No es cierto. Dios nos mintió. Pero saben, se mantuvieron con la paciencia, mantuvieron la paz, mantuvieron la calma para cumplir lo que Dios había prometido. ¿Cuántos años después de que echaron a Agar llegó la promesa cumplida a Sara? 14 años. Y a veces nosotros nos desesperamos porque le pedimos algo a Dios y no llega como en microondas, ¿no? Sara esperó 14 años para que llegara el hijo de la promesa. En 14 años pueden haber pasado 1000 cosas. Sí, miren, yo ahorita les expliqué que pasé 6 meses luchando con mi pensamiento. Imagínense Sara, ¿qué habrá pasado con todo eso? Aquí, ¿qué sacamos? Que nosotros tenemos que esperar. No es el tiempo de nosotros, es el tiempo correcto y justo y perfecto, que es el tiempo de Dios. Lo que ustedes están esperando, de las personas que nos están viendo, va a llegar el tiempo correcto, que se va a manifestar lo que ya está asignado para su propósito, para el propósito dentro de su asignación. Y Él conoce nuestro corazón. Y siempre les he dicho, y siempre yo presento, Dios no es un Dios lejano, ni un Dios ausente, es un papá. Si nosotros como papá sabemos dar buenas cosas a los hijos, nosotros tenemos que pensar que como papá que dio a su único hijo, ¿cómo no nos va a dará junto a él, todas las cosas? Así es. Entonces, Abraham y Sara aprendieron a esperar, a desarrollar paciencia en esperar. Entonces, aquí la pregunta, ¿estamos dispuestos a tener paciencia para esperar el tiempo de Dios? Ahí Es que está, ahí está el no. detalle, diría Cantinflas. En ese tiempo, Violeta, mantener una actitud correcta, cuidar nuestra boca, cuidar el ambiente, generar un ambiente de que se va a manifestar la voluntad de Dios, de no entrar en desesperación y no actuar por nuestra propia fuerza. Mire Romanos 5:3 lo que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza que esperamos en Dios jamás avergüenza. Los que esperamos en el Señor jamás seremos avergonzados. Pero ¿qué esperanza? ¿Qué esperamos? Mi sentimiento, mi conclusión, mis planes. No, esperamos la voluntad del Padre. Así esperamos los planes de Dios y van a ser buenos para nosotros. En Mateo 8 y Lucas también narra una versión donde están los discípulos. Viene Jesús y llega a una área donde él va a pasar al otro lado del río, del mar de Galilea, creo, y se embarca. Como ya venía de hacer tantas cosas, de expandir el reino, de enseñarles, de manifestarles el reino, entonces ya venía cansado.
que era hombre, también era hombre, Jesús Cristo. Entonces se suben en el barco y más adelante en las profundidades se suelta una tormenta. Y dice Lucas, Mateo, que de repente se soltó de la marea, no la marea, la tormenta, perdón. ¿Qué hacen los discípulos? En ese momento se asustaron, se paniquearon, se apoderó de ellos todos sus sentidos, todo lo que veían, lo que escuchaban, lo que palpaban, de tal manera que fueron a despertar a Jesús y le dijeron, maestro, maestro, mira, despierta, sálvanos, que perecemos, dice la palabra ahí. Y vemos la gran diferencia. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Dormido. Sí, estaba dormido. Ante la tempestad, no escucharía, estaban en un barco, Violeta, no se habrá movido. Sí. Pues sí, yo creo que es imposible que no se sintiera. Claro. Estaba los truenos. ¿Escucharía todos los truenos? Por supuesto que sí, pues si no estaba sordo. Sentiría en el cuerpo toda la revolución del estómago y más si hubiera acabado de cenar. Pues por supuesto. Pero saben, la fe trae paz. Él tenía confianza en su poder, que le trae paz y de tal manera que lo vemos dormido. Mientras los otros estaban angustiados y preocupados, entraron en desesperación, que fueron a pedirle, a rogarles que se despertara y que hiciera algo, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo, Señor? Estás dormido, te estás durmiendo entre laureles y mira, nosotros aquí vamos a morir. Porque Lucas decía, nos vamos a matar, vamos a morir. Fíjense, hasta dónde se fue su pensamiento, ya ellos se vieron muertos. Y tú, Señor, por mientras, ahí dormido, que a gusto, ¿no? Vamos a sacar algunas conclusiones de este relato. Primero, las pruebas llegan inesperadas, Montserrat. La tormenta se disparó inesperadamente. Ellos no, las tribulaciones, las cosas, las sorpresas que a veces ocasionamos o que permite también Dios pasar, van a llegar inesperadamente. No significa que van a llegar cada año el último mes, el último día de cada año van a llegar una sorpresita para ti, Violeta, para que no, llegan inesperadamente. Y cuando lleguen, ya que nosotros tenemos este entendimiento, tenemos que ver que es un tiempo de oportunidades. Tiempo de oportunidades. Es que la prueba está muy difícil, pero es un tiempo de oportunidades para ver tu radiografía por dentro. Ay, eso me gustó, eso me gustó, eso me gustó. Ver tu radiografía por dentro. ¿Quién se ha formado en ti? Wow. ¿Qué más? Sabemos y tenemos la confianza y nuestra alma tiene que saber que a Dios no hay nada que lo va a sorprender. Nada. Él es omnisciente, Violeta. Él sabe todo de nosotros. Él sabe todo de ti. Él sabe lo que va a pasar. Él nos conoce desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Wow. Él sabe lo que vamos a pasar el día de hoy y sabe lo que vamos a pasar dentro de 10, 5, 50, 80 años, si es que Él nos permite llegar a 80 años. Yeah. Entonces, de nuevo, tenemos la seguridad que Él es un papá. Sí. Y como papá, Él tiene y ha tenido cuidado siempre de nuestra vida. Y como papá sabe que no te va a dar más allá, Violeta, de lo que no puedas soportar. Pero también sabe, Monse, que junto con esa tribulación, esa tormenta, Él ya te dio la salida.
Ujú. Porque cuántas tormentas hemos pasado, situaciones difíciles, que retrocedemos y podemos decir, Señor, ¿de cuántas veces nos has librado y hasta aquí nos has sostenido? Ujú. Sí. A veces nos hemos quedado sin dinero, hemos pasado una enfermedad, hemos pasado por una muerte, hemos pasado por una calumnia, hemos pasado por una pérdida de alguien muy amado, Ujú. hemos pasado infinidad de cosas, pero hemos experimentado la fidelidad del Padre en nuestra vida. Ujú. Y eso el alma lo tiene que recordar. Nosotros tenemos que recordarle al alma quiénes somos para Cristo, para el Padre. Somos su hijo, porque nos ha unido a su hijo. Y él no ve a Violeta y a Cristo. No, él ve a Violeta en Cristo. Ujú. En Cristo estamos nosotros. Ujú. Entonces, Ya. tercero, otra de las cosas, las pruebas van a sacar a flote lo que se nos ha formado, y ahorita les decía, nos va a sacar una radiografía. ¿Quién se ha formado en nuestra mente? ¿Cristo? Si es Cristo, esta crisis vamos a pasarla en Cristo. Y Ujú. si la pasamos en Cristo, estamos en el barco y ahí está Cristo. Y si estamos en Él y Él en nosotros, estamos en el barco en medio de la tormenta, vamos a salir adelante. Ujú. Porque en el mundo vamos a tener aflicciones, dice la palabra. No Claro. estamos exentos, Violeta. Muy claro nos dijo el Señor, vas a pasar aflicciones, pero estás en mí, no estás en la crisis, no estás en el mundo, para que pienses, actúes y hables como los del mundo. Hay una devaluación, ya se acabaron las finanzas. No, yo estoy en Cristo Ujú. y yo estoy viviendo en el reino y Ujú. yo trabajo para el propósito eterno y aquí no hay devaluación. Ujú. Aquí no hay enfermedad. Y si hay enfermedad, salimos adelante de esto. Ujú. ¿Quién se ha formado, Violeta? ¿El humanismo en tu mente? ¿Una dualidad de la ley y de la gracia? ¿Donde tienes que hacer cosas para merecer? ¿O es la gracia en sí, la vida de Cristo? Ujú. ¿O quién se ha formado? ¿Una super autosuficiencia en ti que tú puedes sacar adelante? Ujú. Porque tú te has creído autosuficiente. Las pruebas van a sacar a flote lo que se ha formado en nuestra alma. Ujú. Y aún así, miren, vamos a tener la oportunidad de decir, esto no está formado Cristo. Ujú. Aquí yo tengo que trabajar más en esto. ¿Qué Ujú. más, Monse? ¿Qué más podemos traer de esta enseñanza? Romper con el sentido de autosuficiencia. Vamos a analizar un poquito de quién estamos hablando cuando empezaron los discípulos a angustiarse cuando llegó la tormenta. Muchos de ellos eran pescadores. Ujú. ¿Tendrían la experiencia ante ¿A poco era la primer tormenta? No. ¿Tendrían experiencia? Por supuesto que sí tendrían Obviamente que experiencia. sí. Ujú. ¿Sí? Para que se hayan apoderado de ellos el temor, la angustia y todo lo que ellos veían, como que, pero miren, ¿saben aquí qué nos muestra el Señor? Que no es tu experiencia, no es tu capacidad, no es tu linda cara, no es tu habilidad del hablar, es el favor de Cristo Ujú. que te lleva a que abran lugares donde alguien más no ha podido entrar. Ujú. Es la gracia de Cristo, es la habilidad, es la mente, es la sabiduría, es la inteligencia de Cristo, Ujú. que voy a hacer las cosas que antes no hacía y que hoy las puedo hacer en Cristo. Que no porque yo tenga un título colgado en mi recámara, que es bueno, eso no lo estoy desechando, pero mi seguridad y mis puertas no son porque yo voy a enseñar mi título y todo el currículum que yo tengo aquí, que he ganado como aquí en la tierra. No,
Si Pablo era un doctorado, tenía un doctorado, cuando conoció a Cristo, Violeta, dijo, todo lo que yo he aprendido, que es muchísimo, no me sirve nada ante la inteligencia, superinteligencia de Cristo que hay hoy en mí. Ujú. Entonces, estas pruebas nos van a sangolotear un poquito y decir, Violeta, hacia donde tú vas no es por tu fuerza. Monse, donde tú estás y te están abriendo puertas, no es por tu linda cara ni tu habilidad, es por mi habilidad. Es el favor y la gracia que yo abro a puertas y que caminas bajo los cielos abiertos y que siempre vivimos el año agradable de Dios. Amén. No hay un año de especial, no, el año que entra va a ser algo muy bueno. Esperemos lo mejor para dentro de un año. No, hoy es un buen año para nuestra vida. Hoy caminamos bajo los cielos abiertos. Hoy expresamos el favor de Dios. Hoy tenemos la gracia de Dios. ¿Qué otra cosa? Ay, ay, le hago. Más. Oye, Rosy, antes que sigas, y como las penas con pan son menos, no es cierto, ¿eh? Las penas con Cristo son más llevaderas porque con el pan engorda uno. No, oye, Rosy, amén, estás hablando de algo que regularmente pasamos y es muy práctico en nuestra vida, entonces muy entendible que es en Él que nosotros vamos a superar todo esto, es en Él, porque a veces nos vemos con Él o adelante de nosotros, que también va, pero pocas veces entendemos que está en nosotros. Ahora, dame un segundito antes de que continúes, también por si quiere Monse compartir algo. Déjame rapidito comentar algo de las personas que nos están escribiendo, que como José Larios que nos está viendo, Scarlett Nico, que también ahí, Perla Celedón, un abrazo Perla, buenas noches, gracias por estar conectada. José Larios, está desde Nicaragua Perla, déjame ver aquí, Wilson también está, Marcela Miguel nos está viendo, Clarita Moreno desde Houston, Yolanda Luján, Lidia Montelongo también está aquí, un abrazo. Déjame ver, Diana Chavira también está viéndonos, gracias. Carlos Martínez, un abrazo, amigo. Está aquí Erika Sosa, Raúl Fernando aquí de Guadalajara, un saludo, buenas noches, dice Noelia, buenas noches, saludos, Noemí Contreras, bendiciones a todos, dice Erika, Irma Aguirre, dice que tu espera sea en él, Irma le está diciendo a Irma Aguirre que su espera sea en él, Giovanni desde Colombia dice un saludo a las expositoras, saludos Giovanni, ¿cómo estás? Dice Jesús tenía fe en lo que le había dado el Padre, dice Noemí Contreras, Jesús tenía fe en lo que le había dado el Padre. Noemí dice, los discípulos tenían miedo porque no tenían fe y no confiaban en que estaban con Jesús. Noelia Lima dice, tiempo de crisis evidencia que es lo que se ha formado en Cristo. Giovanni dice, nosotros somos de Cristo, somos Cristo. Noelia, si Cristo se ha formado en mi mente, la crisis las vamos a pasar en Cristo. Yolanda Luján, Erika Macdíaz, Lupita Díaz, hola Lupita, ¿cómo estás? Saludos, dice, soy yo. Linda Erika Sosa, gracias amada pastora, un fuerte abrazo de Erika. Noelia Lima dice, así es, pastora Rosy, tremendo. Lupita es un abrazo, mi guapa pastora Rosy. Brenda Jaime dice saludos desde Chihuahua y Noelia dice saludos desde Monterrey, Nuevo León. Gracias por compartir, gracias de verdad porque ese programa está hecho para edificar y pues para que el reino siga expandiéndose, así que le pedimos que siga compartiendo. Y bueno, de verdad Rosy, ahorita que estás diciendo todo esto que estoy diciendo en cómo los discípulos estaban ahí, sabían que estaba Jesús, pero de pronto todavía no se había revelado, no sé si decirlo así, pero fíjate que ahora lo que siendo, ya revelándose a nosotros el Hijo, entonces sí las circunstancias las podemos llevar en Él y sin peso como regularmente las hubiésemos llevado sin el entendimiento, ¿no? Monse ha pasado cosas tremendas también en su vida, que tiene testimonio tremendo de que Dios le levantó básicamente a su esposo de la muerte en un momento y de verdad que te digo yo,
son cosas que si no hubiéramos tenido ese entendimiento, no estuviéramos aquí. Yo creo que yo estuviera no sé dónde, perdida, más perdida que una perdida. Pero de verdad, muchísimas gracias por traernos este tema de no es en nuestras fuerzas, y también a veces tratamos, como tú dices, de meter las manos, de pronto ayudarle a Dios, y puede ser contraproducente, aunque Dios sigue cumpliendo su promesa, como con Abraham, que él quiso un poquito ayudarle a Dios y ya, pues ya vio las consecuencias, pero aún así el Señor cumplió su promesa porque todavía esperó. Abraham tuvo que esperar en fe otros 14 años más para que se manifestara lo que el Padre ya le había dicho desde antes de que él a tomar una decisión propia, ¿no? Entonces sí, muy interesante, muy edificativo. Mira, aquí Violeta, nada más para resaltar un poquito, porque me decías, bueno, es que a veces soy yo, o es ubicándonos en el romper el sentido Sí. de la autosuficiencia, porque esa línea, Monse, es muy delgadita. Nosotros seguimos teniendo carne y seguimos teniendo emociones. Entonces, el hecho de que cuando tú estás cumpliendo lo que Dios ama, que es su propósito, y expandir el reino, va a venir a engrandecer tu nombre. Porque Dios le dijo a Abraham, te voy a engrandecer, pero para que seas de bendición. Mire, acuérdese algo, todo lo que son los hombres del Antiguo Testamento, tenemos que sacar lo que es la esencia de Cristo. No vamos a decir, ay, Abraham, yo quiero ser como Abraham. No, no, no. Tenemos que ver dónde está saliendo Cristo. Cristo salió en esperar el tiempo del Padre para el cumplimiento de su promesa. Y vemos ahí reflejado la ley de vida que se expresa en paciencia. Pero miren, cuando le dice, voy a engrandecer tu nombre, es porque cuando tú vas en esa alineación, Violeta, es imposible que Cristo no te vaya a arrastrar junto con él. Y como esa línea es muy delgadita, porque seguimos teniendo carne, a veces el ego y la carne te va a decir, soy yo. No, hombre, si yo cada vez soy más poderosa, ¿no? Sí y no. No, porque no es en tu fuerza. Y sí, porque vas dentro de Cristo. Es como aquel ejemplo que me gusta mucho ponérselo a los jóvenes. Es como la mosca puede volar, sí, pero no puede volar de aquí, al menos de aquí de Chihuahua hasta Canadá. No, no creo. ¿No? Pero si la mosca se introduce dentro de un avión, va a llegar hasta Canadá. Sí. Es la mosca en el avión. Nosotros tenemos capacidades humanas, sí, 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 y podemos llegar, pero podemos llegar a un límite, como la mosca. Pero nosotros en Cristo vamos a llegar mucho más allá. Por eso, cuando llegan ciertas pruebas que estamos un poquito altaneros y soberbios, es que te dice, Señor, un poquito más tiene que bajar. Entre más alto te suba, Violeta, tu humildad, tu reconocimiento al Señor se tiene que expresar cada vez más. Amén. Y va a llegar, va a llegar, porque tenemos un Dios grandioso y Dios necesita hombres y mujeres que lleguen a todo el mundo y a todos los confines de la tierra y a todos ámbitos. Pero si andamos un poquito en la soberbia, va a tener que llegar a una sacudida, una tormenta inesperable para que diga, no eres tú, soy yo. Cuidemos eso, cuidemos el corazón, porque el corazón a veces es engañoso y la carne nos va a jugar. De tal manera que nosotros tenemos que pellizcarnos y decir, es que no soy yo quien ha llegado hasta aquí. No es mi fuerza, no es mi sabiduría, es la de Él. Así es. ¿Qué más? Ante las pruebas no perdamos el enfoque. Miren, ¿qué significó esto? Los discípulos permitieron ser gobernados por todos los sentidos que les empezaron a presentar que se iban a morir. Y empezaron a tener duda, incertidumbre, temor, pero hubo un reclamo. ¿Qué fue el reclamo?
Señor, Señor, despiértate. En Ah, una versión dice, Maestro, no tienes cuidado de nosotros. ándale, y ahí está. Ajá, Como que no te das cuidado. cuenta. Porque cuántas veces en esa desesperación le reclamamos a Dios y Dios no se ha movido de la barca. Dios ha Mira, estado. Señor, mira, que no ves y tú crees que no. Sí. Ay. Sí. ¿Cuántas veces hemos reprochado a Dios por las cosas que hemos pasado? Y a veces son errores que nosotros cometemos, ¿eh? Ujú, así. Mira, yo cometí el error, un error garrafal de haberme metido al cuarto de radiografía embarazada. Sí. Cometí el error. ¿Tuve mi consecuencia? Sí. Viví desesperada y no disfruté mi embarazo porque ya estaba en la espera. Ujú. Pero hay ciertas cosas, Violeta, que nosotros realmente no podemos hacer absolutamente nada. Sí. Que nosotros tenemos que simplemente esperar y en esa espera no permitirnos desenfocarnos y que la boca hable de acuerdo a nuestra carnalidad. Pues, ¿dónde estás, maestro? Que no tienes cuidado, no te da compasión lo que yo estoy pasando, Señor. Oye, mi rey, mi niño, estamos unidos. Ujú, Lo que a ti te pase, a mí también me pasa. ujú. O sea, no hay una cosa inseparable. Así es. Los discípulos perdieron de vista a quién llevaban dentro de la barca. Y si ustedes, les dejo la tarea, ustedes van a leer Marcos. Habían visto al maestro hacer muchos milagros antes de llegar al barco. Había sanado enfermos, había levantado paralíticos, había sanado, mandado una palabra al centurión. Habían visto los discípulos quién era Cristo, cuál era el poder de Cristo. Y aún así se permitieron desenfocarse y guiarse por los sentidos, de tal manera que muchas agallas se levantaron y le dijeron, ¿qué traes, Señor? ¿Por qué nos cuidas? ¿No Me- nos parece a veces esas palabras como muy familiares? Sí, muy mexicanas. Pues, ¿qué onda, Dios? ¿Qué no ves? Estoy acá sufriendo. Pues No, sí. no tanto mexicanas, sino que un reproche en el corazón Sí, sí, porque creemos que Dios se salió de la barca, así es. creemos que Dios nos abandonó, creemos que Dios no le interesamos y creemos que Dios nos está poniendo una prueba y no sabemos ni para qué si yo soy una blanca palomita. Ujú, ya. Ujú. Entonces, la contestación de Jesús, que fueron dos cosas. Y la pregunta es, ¿por qué temes, Violeta? Ujú. ¿Por qué temes? ¿Por qué tienes miedo, Monse? Las personas que nos están escuchando, que están pasando una situación difícil, complicada, imposible para el hombre, Cristo hoy les está diciendo, ¿por qué temes? Ujú. ¿Por qué temes si estás en mis manos? Si estoy yo contigo y tú estás conmigo, no estás solo. Vas a pasar cierto desierto, vas a pasar cierta tormenta, vas a pasar cierta circunstancia, pero yo estoy siempre a tu lado. Somos uno, estás unido a mí y no hay nada, como dice Romanos, que nos pueda separar de esa unidad orgánica. Ujú. Y ahí Cristo les dijo, hombres, ¿de qué? De poca fe. Después de haber visto todo lo que yo he hecho, ustedes perdieron la fe. Ujú. Después de haber visto, Violeta, de todas las cosas que pasaste anteriormente, ¿hasta dónde te ha sostenido Dios? ¿Dónde te ha sacado Dios? ¿Cómo te ha librado Dios? ¿Y todavía dudas cuando estás pasando por esta situación? Ujú. ¿Y qué fue la segunda pregunta que les dijo Dios? ¿Dónde está tu fe? O hombres de tu poca fe, ¿dónde está tu fe? ¿En dónde está?
En la devaluación vas a perder. Ujú. En el diagnóstico humano vas a desenfocarte. En lo que sentí y percibí de las noticias, te vas a perder y te vas a hundir. ¿En dónde está tu fe? En Cristo, en la roca sólida, te va a sostener. Ujú. Así que dice Dios, no te he dado un espíritu de temor ni de cobardía. No tienes dentro de ti ese poder, sino tienes dentro de ti un poder que es de poder, de poder, de amor, de poder y de dominio propio. El dominio propio para seguir adelante y no desenfocarte y no permite gobernarte por las circunstancias ni tus sentimientos y emociones. Y el amor que tienes es el amor mismo, mi mismo amor, que con lo que yo di la vida, ese mismo amor está en ti para salir adelante. Pero en ti también está el poder para poder salir de esa situación y no desviarte. Es que es en Él, Rosy, es en Él todo, o sea, en Él está el poder, en Él está el dominio, en Él. Es que es tan importante entender esa unidad con Él. Claro, no. Mira, Violeta, vamos a pasar cosas y quizá hay personas que ahorita están pasando por una situación tan dolorosa que les pasó hace un mes, un año y que todavía están arrastrando eso. Pero Dios dice, está en ti el poder de la resurrección, ese poder que me resucitó de entre los muertos, ese dunamis que tiene poder para resucitar a los muertos y sentarme a la diestra del Padre. Ese mismo poder está en ti porque yo estoy en ese poder. Para salir adelante de cualquier dolor, tristeza, depresión, angustia, preocupación y ejercer la autoridad y dominio propio para que tú puedas salir adelante. Para la gloria de Cristo quien nos habita. Expresar a Cristo porque al fin de cuentas vivimos, nos movemos y somos para Él. En Él somos, nos movemos y vivimos. Y no decir, no, hombre, qué increíble, qué capacidad de resistencia tiene Monse. Sí, porque no soy yo. Es el poder que hay en mí para salir adelante a pesar de este dolor, pero expreso a Cristo. Después de ese tiempo de dolor, después de toda la tormenta, siempre va a llegar la calma. Después del desierto, Violeta, de 40 días de estar caminando en el desierto, va a llegar la tierra prometida. La tierra prometida para nosotros es Cristo. Ya estamos en esa tierra prometida. Y si estamos pasando por un desierto, el término de ese desierto tiene caducidad. Esta pequeña tribulación momentánea, dice Pablo, tiene tiempo de caducidad. Así que hoy termino diciéndoles a cada una de las personas que nos están viendo, el tiempo, la circunstancia, la tormenta en la cual estén pasando o que van a llegar a pasar, porque vamos a pasar tormentas, tiene un tiempo de caducidad, pero se va a expresar la formación de Cristo después de esa tormenta, la formación del carácter de Cristo y la dependencia totalmente del Padre por la fe del Hijo que hay en nosotros. Nos quedamos así. A ver, Monse, ¿tienes algo que compartir, mija? ¿Quieres comentar algo? No, yo creo que está todo muy entendido, es parte de la enseñanza que uno está tomando y pues ya lo dijeron tal y como es, la espera, los pensamientos, traerlos cautivos, un pensamiento nos lleva y nos transporta a lugares ya sea de ansiedad, de confusión, de temor, de inseguridad. Entonces yo creo que yo lo que puedo recibir es tener cuidado con los pensamientos que ocasionan o sea, que vienen y traen sentimientos, emociones,
y luego de ahí nos transportan a todo lo que va en contra de la mente de Cristo, del conocimiento, de la identidad. Entonces ahí es donde yo digo, no, pues cada pensamiento lo tenemos que llenar de todo lo que nos ha hablado la pastora Rosy, de esa confianza, de ese Cristo impartido en nuestra vida y que nos ha dado vida, nos ha dado confianza, esperanza, fe, convicción, certeza de quiénes somos en Él, quién es Él en nosotros, y que Dios no ve la situación en sí en una mala manera, sino siempre nos va a llevar a su propósito eterno para desarrollar más carácter, conocer verdaderamente el dominio, porque a lo mejor lo hemos conocido muy vagamente. Estas enseñanzas lo que tienen es que te confrontan de una manera que te quedas así como, ay, pues he tenido dominio, pero como que no al 100, ¿verdad? Como que subo y bajo. Y estas enseñanzas nos confrontan en una manera sabia, en una manera certera, donde el dominio es súper importante en la espera, como decía la pastora. ¿Cuántos de los que están escuchando ahorita, o simplemente tú, Violeta, en México, en una nueva etapa, en un nuevo emprendimiento, en un país que ya no vivías por ya casi toda una vida, estás en la espera? Entonces, pues, ¿cómo está siendo mi espera? Entonces, como decía también la pastora, somos humanos y seguimos teniendo un alma, una mente que trae pensamientos, un alma que trae emociones, pero siempre erradicándolos, llevándolos cautivos a la obediencia a Cristo y seguir mirando a la meta que es Cristo en nosotros y esperar lo que Dios va a hacer, lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo. Es una enseñanza realmente hermosa esta noche. Estoy muy edificada. Estoy así como, ay, Dios mío, me está como, ay, Padre. Sí, sí, sí. Sí, no, es que de verdad es tan aplicable a nuestra vida y a veces lo sabemos, pero necesitamos estarlo escuchando. Por eso a veces mis hijos me dicen, ya me lo dijiste, pues es que necesitamos tengo que estar repitiendo otra vez y así es el Señor, tiene que estarnos repitiendo porque a veces nos podemos desubicar. Ahora, rapidito aquí, dice Giovanni de Colombia, todo es temporal aquí en este tiempo Cronos. Adriana González dice, puedo entender ahora cuando se está pasando situaciones difíciles, el vivir a Cristo es una tarea de hijos maduros y entendidos sin juzgar quién en tiempos difíciles su fe se turbe, a ver, espérame, sin juzgar quien en tiempos difíciles su fe se turbe un poco. Berito está ahí, Peralta, hermosa, dice aquí Noelia, dice, gracias por tremenda palabra de edificación tan clara y práctica, pastora Rosy. Afirma la mente de Cristo en nosotros en tiempos difíciles, es una forma de ir avanzando, dice Adriana. Leti Martínez está viendo y Noel le dice, la edificación nos deja sin excusas, su luz nos deja en nuestra realidad en Cristo. Pues mira, qué bonito, Rosy, de verdad, muchísimas gracias. Sí estábamos en eso de a ver cómo vamos a esperar y que el que espera desespera, y ya estaba sacando acá los refranes. Pero de verdad que muchísimas gracias. De verdad, Rosy, yo siempre espero que Rosy llegue el día que, o sea, todos me encantan y Dios sabe que todos se edifican mucho, pero cuando Rosy nos sentamos con ella, lo haces tan natural que te sale así que se queda uno así, ok, ¿qué más? Sigue, Rosy, sigue, no pares. Pero bueno, muchísimas gracias por tomar tiempo para edificarnos, para enseñarnos, Rosy, de verdad que sí, este día creo que yo también me diste cosas que de pronto se olvidan en tiempos o de pronto se distrae uno con tantas cosas y que fue de mucha bendición, de verdad, el tiempo que estás con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues no sé si quieras cerrar con algo y nos despedimos, Rosy. Sí, no, pues muchas gracias por la invitación, es un placer. Y recordarle a nuestra alma en quien hemos confiado. Hemos confiado en el Dios que es creador del cielo y de la tierra, de todo lo que hay en el cielo y en la tierra, y que tuvo el poder para resucitar a su Hijo después de haber cumplido todo lo que le pedía el Padre, para que esa resurrección, ese poder, se manifieste en su Hijo y el Hijo hoy viva en nosotros. Así que ese es nuestro papá,
Ese es nuestro papá que siempre ha tenido cuidado de nosotros y que nunca va a ser una excepción. Siempre va a tener y siempre tendrá cuidado de nosotros por la impartición que está en nosotros. Amén. Así es. Muchísimas gracias, Rosy. Gracias por tus palabras finales. Y bueno, gracias también pues a todos los que nos vieron. Monse y yo les agradecemos el día de hoy que se hayan conectado. De verdad que nos ayuda mucho que ustedes sigan creciendo junto con nosotros y cada uno de ustedes aportar al reino para que siga expandiéndose. Este programa fue, yo sé que fue diseñado en el corazón de Dios para que el reino de Dios siga expandiéndose y siga más gente conociendo. Gente que no conoce de Cristo, pero también gente que ya ha tenido una experiencia con Cristo, pero que no ha tenido este entendimiento en el cual ahora vivimos, que definitivamente, les digo, si no nos exponemos, no va a haber crecimiento y vamos a estar luchando toda la vida. De por sí, digo yo, la vida es una vida de que sufre uno. Pues hay que minorar el sufrimiento, oigan, con un poco más de entendimiento, digo yo. Sufrimos menos, nos conviene crecer y madurar. Así que bueno, muchísimas gracias por compartir, gracias por estar con nosotros. Lo esperamos el día viernes aquí una vez más platicando con la Morena, su amiga de Monse, su amiga de Reino Monse. Y bueno, pues estamos despedidos, que pasen muy buena noche. Muchísimas gracias, Rosy, muchísimas gracias, Monse, gracias a todos por estar con nosotros, que descansen y nos vemos primeramente Dios el viernes. Besito para todos. Ay, gracias, Violeta y Monse. Buenas noches, que descansen. Buenas noches.